De todo esto también lo vamos a hablar con alguien que fue artífice de todo esto, del gasoducto, de todas las obras, de conectarnos. Los formoseños no teníamos electricidad, no estábamos conectados a la Argentina, vía Paraguay nos llegaba, prendía un ventilador y ¡pah!, se quedaba toda la ciudad sin luz. Esa era la realidad hasta que llegó Néstor Kirchner y Julio De Vido. Julio De Vido, que increíblemente hoy está con prisión domiciliaria, mientras estos que se afanaron toda una deuda externa, estos que paralizaron el gasoducto para hacer negocio privado en su propia empresa, andan libres. Los que nos dieron la oportunidad de tener obras para el desarrollo están en la situación de Julio De Vido, que es un preso político. Es un preso político. Algunos me dirán, no, pero no es un preso político, la justicia determina. La justicia no es independiente en la Argentina. Empecemos por ahí. Porque la justicia no está con topadoras buscándole algo a Macri. ¿Qué? No está los canales de televisión armando escenografías de bóvedas a donde se metió toda la deuda externa argentina que se la choreó porque no están acá, no está en el país. La deuda externa más grande del mundo fue afanada. Pero la justicia, nada. Pero nuestros compañeros están presos. Con Julio De Vido hablamos de todos estos temas de esta forma. Muy buenas noches. Le voy a decir compañero Julio De Vido, porque para mí es un compañero, ex ministro de la Nación, muy querido en Formosa, y los formoseños en general, mayoritariamente, muy agradecido por la gestión que usted tuvo con nuestra provincia. Bienvenido a Informe Krivitsky. Krivitsky, muchísimas gracias, querido amigo, compañero. Es un honor que un representante de alguna manera de la opinión del pueblo formoseño me dé esa caracterización. Y bueno, estoy a disposición suya o tuya para responder las preguntas que me quieras hacer. Muchas gracias, Julio, por atendernos. Estamos con mucha esperanza los formoseños, y creo que el norte argentino, por la puesta en marcha nuevamente de una obra que usted supo ponerle la firma, que supo ponerlo en marcha, que fue la idea del gasoducto que iba a traer gas desde el norte, gas barato, y que el norte argentino iba a tener gas natural, cosa que no tenemos. Le contamos a los argentinos que nos miran fuera de Formosa que el norte argentino no tiene gas natural y que el gasoducto está y le falta un tramo de 30 kilómetros que fue paralizado en el tiempo de Macri, y que no solamente hicieron eso, sino que trajeron gas de Chile donde no hay gas, y el ministro ese anda caminando libre y usted está preso. ¿Me lo puede explicar cómo es? Mirá, el tema es así. Empiezo contestando lo último. Sí. El gas a Chile lo traía Shell y Aranguren nunca dejó de ser empleado de Shell. Punto. Sí. Creo que game over, como dicen los chicos, como dicen los juegos de la Play, los chicos. Era tan sencillo como eso. Cuando Néstor y Gildo firman, creo que fue el 28 de mayo, 26 de mayo, no, 28, 29 de mayo del 2000. Histórica. ¿La reparación histórica? Claro, de 2003, que yo sé que es una fecha casi histórica y conmemorada y por Formosa, y es casi una falta de respeto mío no acordarme el día. Sé que fue a los muy pocos días de asumir. Nosotros asumimos el 25 de mayo y creo que en los primeros 4 Ríos, y de ahí de Entre Ríos vinieron a Formosa. Claro. Bien, la verdad es que uno de los problemas estructurales más graves que tenía la provincia y gran parte del NEA, o sea, esto incluye en parte al Chaco, a Corrientes y Misiones, era la debilidad, primeramente la carencia total y deficitaria de gas, solamente a través
la garrafa, que como todos sabemos es un eterno problema, que se subsidia, que los proveedores no respetan los precios, que una de las mayores distribuidoras de ahí es un protector político de Carrió, que es una de las principales enemigas del modelo nacional y popular. Que hizo lobby en contra del gasoducto. La empresa Amarilla Gas, ¿no? Bueno, junto con Megaton y demás, sabemos que son quienes la bancan, por llamar de alguna manera. Creo que el abastecimiento de gas, que era cero en términos de red, constituye una enorme debilidad para la estructura económica de una economía regional como la de Formosa o cualquiera de las provincias de NEA, incluido el norte de Santa Fe y parte del norte de Entre Ríos. Creo que esto, la obra del gasoducto del NEA, no solamente resolvía el problema de abastecimiento de gas a Misiones, norte de Santa Fe, Corrientes, norte de Entre Ríos y Misiones, sino que venía a dar seguridad al sistema gasífero argentino porque anillaba. Vos sabés que cualquier fluido, si se derrama, aún el eléctrico, se derrama de forma como rama de árbol, es muy débil porque se corta en una punta y esa punta queda aislada. Estando anillado, vos tenés la posibilidad de acceder por un lado o por el otro. Es tan sencillo, hasta un chico lo podría entender. O sea, la Argentina quedaba anillada, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones quedaban abastecidos de gas. Y bueno, justamente, vos fíjate que todo aquello que lleve a fortalecer la estructura productiva y económica de los Estados federales, desde el gobierno de Mitre en el siglo XIX en adelante, es enemigo del proyecto liberal o neoliberal ahora. De donde también hablamos en la charla previa, de alguna manera participa una gran parte del progresismo, que cuando vienen gobiernos peronistas, en algunos casos se desmembran un poquito, se hacen afines al gobierno y ocupan cargos y lugares de decisión que debieran ser ocupados por dirigentes peronistas, porque nosotros no somos entes ni marcianos, somos seres humanos que profesamos una idea política. Es indudable que Julio De Vido es crítico con el gobierno nacional. Le critica cosas al gobierno nacional que él cree que se debería hacer y que no se está haciendo. De todo esto también seguimos dialogando con él sobre... Algunos compañeros dicen, bueno, no tenemos la fuerza, no hay una relación de fuerza para enfrentarse a los poderosos. ¿Es así o no es así? ¿Nos da la fuerza o no nos da la fuerza para hacer los cambios necesarios? ¿Cómo es? ¿Es verdad lo que dice Wolf cuando viene acá y dice, ustedes son parásitos que viven de la cava? ¿Es así? Bueno, vamos a hablar con Julio De Vido, un tipo que conoce desde adentro el país, que es de adentro del país de adentro, porque vino con Néstor Kirchner, una provincia similar a la Formosa, que entendió que había que reparar históricamente al norte argentino, y entonces estamos hablando con uno de los hombres de mayor experiencia en gestión y de transformación de la Argentina. Lo hablamos de esta forma. Comprender aquellos que pertenecemos a este movimiento, que el Brasil de Bolsonaro tenga IFE y el gobierno del Frente de Todos no. Que no haya una asistencia económica directa para aquellos trabajadores que producen situación de la pandemia, más allá de las prohibiciones impuestas de buena manera, como se hicieron en Formosa en el momento en donde la pandemia no pudo acceder a esa provincia producto de las firmes políticas que después derrumbaron estos miserables como Wolf, Bullrich, que fueron a joder ahí y a romper una política sanitaria proactiva que llevó a salvar parte de la población. Que demostró que tiene más políticas sociales aquí. Pero a nivel nacional vemos que eso no sucede. Y eso es un desvelo y una preocupación. La bandera del norte grande, tanto sea el gasoducto, tanto sea
el canal de agua que con Gildo teníamos planificado llevar desde el río Paraguay hacia Juárez, por hacia el oeste. La obra de la historia. Bueno, por eso. No, bueno, pero aunque vos no tengas el recurso, nunca pueden dejar de ser banderas. Claro. Nosotros escribimos, recuerdo cuando Néstor era gobernador de Santa Cruz, la necesidad de equiparar las ventajas relativas o las ventajas negativas para Santa Cruz, las desventajas porque para Santa Cruz significaba su posición geográfica, una bandera fueron la zona franca. Fíjate, ahora el 1 de octubre teóricamente se va a habilitar la primera del Río Gallegos. Pasaron casi 30 años, pero la bandera estuvo. Ahora, bueno, esto es lo que no hay que claudicar nunca. Claro, ni dejar de mencionar lo que teóricamente no se puede financiar, porque son funcionales a los organismos multilaterales de crédito que no son ni más ni menos que invento del imperialismo. Si hay alguien que ha demostrado ser consecuente y mantener la bandera insistentemente, ha sido Gildo Infran, que incluso en los 4 años de Macri no transó y siguió planteando la puesta en marcha de las obras que habían quedado inconclusas y neutralizadas, como le llamaron ellos, como el gasoducto, el acueducto. Menos mal que alcanzamos, junto a usted, a tener energía. Si no, ni luz teníamos. Exacto. Dependíamos de un cable muy débil que venía de Yacyretá, pero entraba por territorio paraguayo. Una verdadera calamidad en términos de soberanía. Prendíamos un ventilador y nos quedábamos sin luz todos. Con Gildo habíamos avanzado también en el sector nuclear. Así es. Con la fábrica de la pila atómica, de Oxitex y demás. No sé eso en qué quedó finalmente. Se iba a instalar el CAR en 25 también. Mire bien. Si teníamos, y el hospital de nuclear nos quedó ahí. Estaba casi listo. Listo. El hospital de medicina nuclear. De medicina nuclear, así es. Que era uno de los 13 que habíamos impulsado a lo largo y ancho del país. Claro. Creo que están funcionando 1 o 2 nomás. El otro día, bueno, se reinauguró el ROFO sin mencionar los 13, sin mencionar a Kirchner ni al Ministerio de Planificación. Luego, el otro problema muy grave que vemos que hay un déficit de planificación, porque el gobierno actual ha sido de alguna manera cómplice del liberalismo en el sentido de de no tener planificación. Y vos sabés, Luis, que la planificación es como el sol, está siempre. Lo que sucede es que cuando no planificás vos, planifican los de afuera. Los del norte. Vale. Ellos siempre están planificando. Bueno, vienen por todo, o sea, están permanentemente. Ellos son los que fomentan la no planificación, los que dicen que el mercado planifica, pero tienen la DEA, tienen la CIA, tienen todos los organismos, el FBI, todos esos organismos son supranacionales para ellos, porque se inmiscuyen y trabajan sobre las economías de los otros países, sobre políticas éticas como la contención de la natalidad, sobre los recursos naturales tuyos para que no se exploten. Ahora, yo lo que creo en cuanto a la Argentina, para salir del proyecto mitrista tenemos que encolumnarnos, así como te decía hoy, hay banderas que por imposible que parezcan a las que no hay que renunciar, a la planificación. Hacer una reforma constitucional que devuelva a los estados federales, Formosa es uno de ellos, y al igual que los otros 23, las potestades propias que les dieron a la Confederación Argentina sus padres fundadores. Los padres fundadores de la Argentina no son Sarmiento, Mitre y demás, los padres, o Roca. Los padres fundadores de la Argentina son Rosas, Dorrego, Felipe Varela, Juan Bautista Busto, Facundo Quiroga, el Chacho Peñalosa, Ibarra Juan Felipe Ibarra en Santiago del Estero, Pancho Ramírez, bueno, el propio Urquiza, si se quiere. Sí. Incorporemos a Artigas también. En su momento. El comandante Andresito en el norte. Bien. Ellos no soñaron un país gobernado desde un puerto que tiene menos del 10% de la población del país, que viven como ¿qué produce? Como suecos en un país donde más de la mitad de la población no puede comprarse un par de medias o no tiene asegurada el sustento cotidiano. Julio,
¿qué produce esa ciudad de Cava? ¿Qué es lo que produce? Nada, o sea, la financiarización de la economía, todo lo que hace que en Formosa no tenga el acueducto, el gasoducto y las distintas obras que estaban planificadas. Es decir, en esos primeros 4 años del gobierno de Néstor, en donde él empieza a fundar la decisión política en la Casa Rosada, no en AEA, ni en la UIA, ni en la Casa Rosada, y una política siempre proactiva a los intereses de los trabajadores y de las minorías que pudieran necesitar recuperar o se le pudiera asignar algún tipo de derecho. Bueno, esto es lo que duró poco. Luego del gobierno de Cristina algunas cosas se pudieron mantener, pero otros avances que debieron haberse hecho en este sentido, como reformar la Constitución, volver a la Constitución del 49, pero yo quiero una Constitución en donde las provincias sean propietarias de los recursos, de las riquezas que generan. Y obviamente haya un gobierno central, representante de la Confederación, representante de las relaciones internacionales, que pueda, en acuerdo a través del Congreso de la Nación, en el Senado, los diputados específicamente, generar fondos redistributivos a los que las provincias deberán colaborar. Pero no, las provincias mandan todo el recurso al puerto y ahí es funcional a la financiarización de la economía, y esa financiarización de la economía es absolutamente la causante de los déficits de infraestructura, de la caída de las economías regionales, del valor de los insumos que generan cada una de las provincias, entre ellas Formosa. Creemos que hay que revertir y tenemos que volver, como es Estados Unidos, México, Brasil, Rusia, al criterio de federal, porque la Argentina nace como Confederación Argentina. Así es. ¿No es cierto? Así es. Y tenía una demanda muy particular y especial sobre el resto de los países de la región, en el sentido de generar sistemas de solidaridad y de conjuntez que nos permitiera un proceso de desarrollo tan o más importante que el que tuvo el norte del continente en Estados Unidos. Usted sabe que yo estoy de acuerdo con la reforma de la Constitución, aparte porque esta Constitución, por más que haya sido añadida algunas cosas, acá la Constitución que nunca fue derogada fue la Constitución del 49, que sigue siendo revolucionaria, si la ponemos hoy. Y sigue siendo compatible con nuestra ideología. Por supuesto. Ojalá Devido haya hecho escuela de funcionarios públicos y de ministros con esa conciencia de entender que somos una confederación, la Argentina. Entender de qué se trata el federalismo real, no el chamullo del federalismo para ganar algunos votos, sino el federalismo a la hora de planificar un país para el desarrollo. Pero claro, quienes planifican para el desarrollo tienen poderosos enemigos, que son los que se benefician con que en la Argentina no haya desarrollo, que en la Argentina no haya justicia social, que en la Argentina haya esclavos, que seamos colonia. Entonces generan lo que se conoce como lawfare, y que era lo que te decía al principio. Acá estamos hablando con un preso político, porque no hay justicia independiente en la Argentina. El lawfare es la guerra que se hace imperial a través de la justicia. Han colonizado y comprado a la justicia. Y este hombre es una de las víctimas de esta justicia que es trabajada, al igual que algunos periodistas, como agentes, como soldados de las embajadas de aquellos imperios que vienen a quedarse con nuestras riquezas. Hablamos de lawfare, hablamos de poder, hablamos de peronismo, hablamos de Gilles Dufresne de esta forma. No podés pensar en condicionar tu acción política a la fortaleza o debilidad que tenga tu enemigo. El enemigo es enemigo y la batalla en algún momento hay que darla. ¿Está claro? Clarísimo. Pero pensar de vivir o de convivir políticamente
con tipos como Wolf o como Bullrich, mirá, yo no estoy en ese bando. Yo que esos tipos son enemigos y al enemigo hay que tratarlo en esa condición. Y esperar el momento y darle la batalla. Ahora no ser funcionales a los objetivos del enemigo. De un enemigo que es inmensamente débil. Digamos, en términos numéricos, en términos de consenso político. Sí. Solamente lo hace fuerte la ley de medios audiovisuales derogada, porque eso hubiera sido su fin. Bien, claro. Ahora, ese enemigo que usted dice que es relativamente débil, es el enemigo que en poco tiempo de haber asumido una elección por poco margen, no perdió un segundo en romper todo el laburo que habían hecho ustedes, que se venía haciendo desde ese gobierno nacional, y encima meternos presos. Meterlos presos, a eso voy. O sea, y perseguirnos, siendo también ha sido perseguido. Por eso digo, ellos nos consideran enemigos y actúan en ese sentido. Exacto. Es una ingenuidad lindante en la estupidez pensar que hay posibilidades de terminar eso que llaman grieta con ellos. Yo no la política del diálogo con todos. Ocasión de hermanarme con esa gente, porque son enemigos de la patria, son enemigos de los intereses del interior del país, son enemigos de los intereses federales y enemigos del pueblo argentino. ¿Está? ¿No viste que ahora todos los nuestros todos hablan de la gente, no hablan más? Les da vergüenza hablar del pueblo. Ahora, hemos visto lo que pasó en Brasil, ¿no? Las tres patas, la judicial, la mediática y la política, sí, que lo metieron en cana a Lula. Bueno, sí, quedó totalmente desarmado. Pero me permití una interrupción. Sí. Siendo presidente Bolsonaro, cambió el presidente de Estados Unidos e inmediatamente el lawfare en Brasil se terminó. Y acá continúa. ¿Por qué continúa? Acá continúa con un gobierno teóricamente popular. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial está empoderado por el Grupo Clarín, La Nación y demás, que son los máximos enemigos de la provincia de Formosa y de su gobernador particularmente, lo sostienen. ¿Y sabés por qué no pueden recular? Porque si reculan, todas las causas que nos armaron y la persecución que es sostenida todavía contra todos nosotros, evidentemente pierden posibilidades económicas y financieras los medios que son tutores de estos tipos. ¿Está claro? Entonces, en Brasil el lawfare se terminó y no gobierna Lula, ni Dilma Rousseff, ni ningún gobierno progresista. No quiero decir peronista porque estamos muy lejos del peronismo. Pero, ¿qué pasa acá? ¿Por qué el partido al que pertenecemos no se para y los enfrenta? El sistema está podrido y hay que verlo en su integridad. Y si no se toca eso, bueno, ahora, para tocar eso hay que tomar decisiones políticas de fondo. Porque ¿cómo puede ser que en la Argentina siga habiendo lawfare cuando teóricamente hay un gobierno nacional y popular? La principal perseguida de lawfare es la vicepresidenta de la República. Y te digo que yo le sigo a muy corta distancia. Y ella plantea la reforma judicial. Perfecto. En el Congreso, en el Senado, tenemos mayoría. En diputados no tenemos mayoría especiales, pero hay mayoría. ¿Cómo se puede explicar que el Ejecutivo y el Legislativo no se hayan parado frente a un Poder Judicial que está al servicio de intereses que no son los del pueblo argentino y ponga las cosas en su lugar? ¿Cómo podemos entender que tenemos un ministro de Justicia que hablaba hasta por los codos antes de asumir y de que asumió está mudo y no dice nada y no hace ninguna referencia y no actúa? Porque para eso son Poder Ejecutivo, para actuar. ¿Qué es lo que hace todos los días Gildo? Inaugura una escuela, lanza una obra, va hasta el otro lado, va acá el fin de semana, me consta a mí, va con todo el equipo a un pueblo, a otro y demás. Eso es actuar, no especular o usar el lenguaje del enemigo para explicar la realidad. Tal vez tengan razón los muchachos que hablan de la relación de fuerza, tal vez tengan miedo de ser los futuros debidos, de que le armen causas, de ser víctimas del lawfare, tal vez le metieron miedo al peronismo, ¿puede ser? Mira, si tienen miedo que se dediquen a la decoración de interiores, no a la política. Primer punto.
Segundo, yo hablo con quien me quiere escuchar. Vos me llamaste y yo te estoy por vos. Son pocos los que se paran y los enfrentan como Gildo. Pocos, sí, por no decir que es casi uno. Que casi el único. Bien. Ahora, bien. Macri... Y eso es casi el único con responsabilidad institucional. Después te digo, cuando uno de ellos, que podrá ser Gildo el día de mañana que fuera, tome la bandera de decir, vamos a enfrentarlo, vamos a hacer miles atrás de él, porque no hay más que mirar las encuestas. Y lamentablemente, bueno, los que estamos perseguidos somos virtualmente muertos políticos, porque el nivel de estigmatización, que es lo que han intentado con Gildo en el último tiempo, es feroz. Es feroz. Sí. ¿Por qué salieron así? Para anularle la posibilidad de que se constituya en un dirigente nacional. De que el modelo que hay en Formosa se pueda extender para que sea un innombrable. Claro. Para que sea un innombrable. Bien. ¿Está? Entonces, y conviven con un montón de tipos que hace 60 años que son intendentes o gobernadores. Bueno, el macrismo mismo hace prácticamente 10 años que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, son todas componendas entre ellos. Ahora, Pose en San Isidro. Que no tengo nada contra Pose, pero ¿vos escuchás hablar de que Pose es un dictador o autoritario? No. Yo tampoco. No. De ellos no. Ellos son republicanos. Entonces, ellos son. Hay doble vara. Hay doble vara, pero con una fuerte intencionalidad. Totalmente, seguro. Vos sabés que allí en el país le han operado desde 1000 lugares. Ahora, ¿cómo con el clero, con los radicales, ahora con estas basuras, y Gildo puede sacar el 70%, porque la gente no es estúpida. Sí, pero no, que acá votan nosotros necesitaríamos que él se pudiera proyectar a nivel nacional, porque es un dirigente de valía, y seríamos muchos los que lo seguirían. Con lo cual no le estoy marcando ni tiempo ni circunstancia. Pero al tener una estructura política provincial, creo que sería una referencia muy importante. Muy importante. Además, una provincia que estaba sumida en la miseria, en el olvido, la puso en el primer nivel. De hecho, vemos los países limítrofes, vienen a Formosa a tratarse, a vacunarse, a comerciar. ¿Por qué? Porque este está mejor que del otro lado. Así es. Esto es lo que tenemos que ver y analizar. Lo escuchabas a Devido reivindicar a Gildo Infran, otro estigmatizado por el poder que no quiere que ejemplos como el de Formosa trasciendan a nivel nacional, y lo vienen estigmatizando. Y reconociendo que Gildo Infran, si lo quisiera, podría convertirse en una referencia nacional muy importante del peronismo y de la Argentina que aspiramos todos. Ahora, ¿cómo puede ser que Macri esté en Europa haciéndose la víctima, el tipo que contrajo la mayor deuda externa de la historia argentina y del mundo y que no está, el tipo esté libre? Y Devido, que con mucho menos de esa deuda, puso en marcha un país, esté donde está. Así tal cual se lo preguntamos a Devido. Que Macri, que es el gestor de esa deuda externa, infernal, que no vimos ni un ladrillo en Formosa, el tipo está en Europa y usted está sin poder salir de su casa. Y usted hizo obra y él no. Se la llevaron todas ellos. Se la llevaron todas. Esos 40.000 millones de dólares, ¿sabés para qué fueron? Para sacar todos los pesos que tenían residuales del cobro de los servicios públicos. Sí. No te olvides que Midlin y Caputo, que tenían los dos núcleos de capitales energéticos más importantes de la Argentina, son socios de Macri, claramente. Midlin compró la empresa de Calcaterra, que es de Macri, sí. Y Caputo, el amigo de la vida. Esos tipos, con los pesos que pagabas vos la energía y yo la energía, bueno, llegó un momento en que los dólares que ingresaban, que iba a buscar el Toto Caputo a los mercados
privados internacionales no ingresaron más, porque se daban cuenta que se la ponían, que la economía, como la estaban llevando, no iba más. Facturaban en pesos, cobraban en dólares. Bueno, ¿ellos qué hacían? El peso que vos pagabas, como el que pagaba yo, inmediatamente iba al dólar. Bueno, hubo un momento que cuando no le prestaron más al Toto Caputo, los privados, entonces se quedaron con una torta de pesos. Y esos pesos fueron los que cambiaron a los dólares que ingresaron por el fondo y los mandaron a los paraísos fiscales. ¿Me entendés? Totalmente. Y eso sigue pasando. Y por eso sigue habiendo inflación cuando no hay crecimiento del consumo, porque el poco consumo que hay de mercado interno paga todo a dólares. Fíjate que el mismo ministro en un momento dijo, sacamos el IFE porque va a dólar. ¿Y dónde querés que la gente resguarde algún pesito que podía guardar? Si todo lo demás nunca da, como con la voracidad con que aumenta el dólar, producto de la voracidad que tienen ellos de sacar el dinero del país todo el tiempo. ¿Por qué lo sacan? Porque lo mandan al lugar donde no pagan impuestos, y después viene un hijo de puta como Macri, dentro de 4 o 5 años, vuelve a blanquear y les blanquea toda la guita de ser choreada. Entre ellos los 46.000 millones de dólares del Fondo Monetario. Usted dice que para el próximo 2023 Macri va a seguir así tranquilo, Pancho, por la vida. ¿No va a haber justicia? ¿No va a haber investigación? ¿No va a haber alguien que diga dónde fue parar? No veo que tenga la misma celeridad y presteza que tienen para con nosotros. Y además los correligionarios de ellos, los compañeros de ellos, los defienden en el Congreso, en los distintos cargos de la provincia que ocupan. Y a nosotros no nos defendió nadie. Nos acompañaron algunos compañeros, pero defender no nos defendió nadie. Bien. ¿Eso qué significa? Que tienen ¿por qué? ¿Por qué lo apoyan? Porque para el pool de medios encabezado por Mañeto, de la EA, que es Mañeto, Roca, Pagani y compañía, esos tipos le garantizan que van a poder seguir fugando los pesos que nos sacan o que nos cobran a nosotros por los alimentos o por la energía. Ahora, claro. Está clarísimo. Lo que me quedo pensando es si ese poder, y el verdadero poder, no ha hecho, no hace o sigue haciendo con los presos políticos, porque en la Argentina hay presos políticos, para disciplinar a las dos fuerzas en pugna en la Argentina y conducirlas. Si no querés que te pase como a debido, y bueno, ya sabés lo que tenés que hacer, tanto de un lado como del otro. No es solo lado. Los otros son parte de eso. Es decir, el macrismo es parte de eso. Es una herramienta más de ellos y claramente es lo que los garantiza. Bien. No hay, hasta el momento no hay ninguna duda que eso va a ser así. Es la pata política de ¿Qué te quiero decir con esto? Si vos crees que Macri vive preso, no. Yo lo veo muy difícil. Igual ninguno de ellos. De hecho, no hay ninguna voluntad. Fíjate con el caso de Rodríguez Simón, está la doctora Servine Cubría, que es una mujer que tiene sus años y demás, está haciendo lo que debe hacerse. Pero, mirá si yo me hubiera ido, cuando me vinieron a buscar, hubiera estado en Montevideo. Imagínate el escándalo internacional que hubiera sido. Así es. Me venían a mostrar allá. Vos dijiste antes distintas bandas. No. ¿Entendés? Estamos jugando al fútbol. Uno juega con los zapatos de última generación y nosotros jugábamos en pata y algunos en alpargata. Julio, muchas gracias por atender. Un abrazo grande y muchísimas gracias a vos, hermano. Un abrazo a todos los formoseños y uno muy, muy, muy especial al compañero gobernador Gildo Infran, compañero de todas las horas y de todas las ideas y de toda la fuerza. Y esperemos que nos conduzca. Un abrazo grande. Y así dialogamos con el ex ministro de la Nación, Julio De Vido. Y
Al comienzo del programa hablábamos de independencia, de soberanía, de buenas noticias, de puesta en marcha de nuevo del gasoducto, que ojalá pronto se termine y ya tengamos gas lo antes posible en Formosa, para poder seguir soñando en el desarrollo. Pero para dar todas esas peleas que nos falta, por la soberanía, por la independencia, por el desarrollo, por la justicia social, por trabajo para todos, para que haya fuente de trabajo para que nuestros jóvenes no tengan que ir a la Argentina central, donde se instaló todo el desarrollo argentino, marginándonos a nosotros como hizo Cambiemos, que nos marginó de la historia sacándonos el gasoducto, que nos vinieron y nos rompieron la barrera sanitaria también. Todo el daño posible que se podía hacer contra la provincia, la gente de Cambiemos la hizo.